Domingo cuarto de Cuaresma. En su ciclo B proclama el Evangelio del diálogo de Jesús con Nicodemo. En concreto, en el Evangelio de hoy se recoge la segunda parte de ese diálogo. Está en el capítulo 3 de San Juan. Primero, una palabra sobre quién es este destinatario de ese diálogo de Jesús, que es Nicodemo. Según el Evangelio de San Juan, Nicodemo era un rico fariseo, un maestro de Israel, miembro del Sanedrín. De él se añade que era un principal entre los judíos. Bueno, como generalmente pues la relación de Jesús con las autoridades religiosas de Israel solía ser tormentosa, muy difícil, pues podríamos decir que esta es una auténtica excepción. Él buscaba limpiamente, quería conocer el mensaje de Jesús. Un detalle que suele ser discutido, dice que fue a verle a Jesús de noche. Nicodemo se encuentra con Jesús de noche. Y esto quizás tiene una doble posible explicación. Por una parte, una explicación positiva. Él arriesga más allá de su situación de confort, busca a Jesús. Y también puede tener otra explicación, el hecho de que lo haga sin que le vean a escondidas, porque todavía no tiene la libertad suficiente necesaria para mostrarse delante de los demás miembros del Sanedrín o de los principales judíos. En cualquier caso, nosotros no vamos a juzgarle a Nicodemo, sino que esto nos sirve para que nos examinemos nosotros, ¿no? Y veamos cómo es nuestra búsqueda de Dios, cómo es de intensa, de auténtica, de coherente, si verdaderamente estamos buscando el acoger la Pascua, el misterio de la Pascua, de la redención de Jesucristo. Bueno, bien, vayamos ahora al mensaje del Evangelio de este domingo. Arranca con una expresión misteriosa. Dice: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Se está refiriendo Jesús a ese episodio en el que el pueblo de Israel, cuando pasa por el desierto, hubo un momento en el que las serpientes venenosas les mordían y morían los israelitas, y entonces Yahvé le pide que construya un estandarte con una serpiente de bronce en lo alto, y quienes mirasen a ese estandarte de esa serpiente quedarían curados de la mordedura de la serpiente venenosa. ¿Cómo interpretar ese signo, ¿no? Que Jesús lo ve como un signo de la cruz. ¿Cómo interpretarlo? Yo creo que la interpretación es esta, ¿no? Dios vence al mal con el bien, pero utilizando el propio mal. Dios venció al mal con el bien, pero curiosamente lo hizo utilizando el propio mal. Por ejemplo, Jesús venció a la muerte muriendo él. Jesús nos redimió de nuestros pecados, pero cargando él con nuestros pecados. Jesús nos rescata de nuestros sufrimientos compartiéndolos con nosotros. Así es el signo de la cruz. Ese es el estilo de la redención. Dios vence al mal en su propio terreno. Como he dicho, Dios venció al mal con el bien, pero sirviéndose del propio mal, en su propio terreno. Por eso esa imagen, ¿no?, de que había que mirar a una serpiente de bronce para ser sanado o curado de la mordedura de la serpiente venenosa. Miramos a la cruz para así, en esa cruz que es una gran injusticia, es un gran mal, sin embargo, en esa cruz poder recibir el bien y la sanación de Dios y la redención de Dios. Esto es una clave para iluminar nuestra esperanza. No debemos esperar que nos dispensen del sufrimiento, sino que Jesús nos dé la gracia de cargar el sufrimiento sobre nuestros hombros sin perder la paz y la alegría. ¿Por qué? Porque Jesús crucificado camina junto a nosotros. O no debemos de esperar que seamos liberados de tener que pasar por la enfermedad o la muerte, sino que gracias a Jesús descubrimos que la muerte es la puerta de la resurrección y de la vida eterna, y descubrimos que la enfermedad es la escuela de purificación que nos acrisola para el amor.
Entonces, esta es la sabiduría de la cruz, la que Jesús le está transmitiendo a Nicodemo en ese diálogo que tienen entre los dos. Las enseñanzas que tenemos que extraer del Evangelio de este domingo son fundamentalmente dos. La primera, ¿no? La fe en la cruz redentora, dice el Evangelio. Dios no ha venido a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Yo tengo fe en que en la cruz Dios ha muerto por la salvación del mundo. Entonces, el Evangelio añade que la condenación consiste en no acoger la redención. Dice literalmente, el que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está juzgado. Es decir, hay que tener ese acto de fe en que la muerte de Jesús, la cruz de Jesús, es redentora. Me redime de mis pecados. En segundo lugar, además de esa fe en que la cruz es redentora, en segundo lugar, el Evangelio nos pide, no temas a la luz. Dice literalmente, todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Nosotros no tenemos que tener miedo a la luz. Nosotros, ante la luz de Jesucristo, no nos escondemos. Esa luz deja patente nuestros pecados. Entonces nosotros nos acusamos como pecadores, nos reconocemos como pecadores. No huimos de la luz, no. Nos ponemos ante ella y sabemos que esa luz deja patente nuestros pecados y nos acusamos de ellos. Y entonces Dios nos acusará. Es decir, es como si nos dijese, ¿no? Así lo dice San Agustín, tú acúsate de tus pecados. Y entonces Dios te excusará. Dios es la pura misericordia, ¿no? No temas a la luz, ponte ante la luz, ante esa luz, que podría parecer que esa luz te abruma. No tengas miedo, esa luz no te abruma, no te ciega, más bien te envuelve en su misericordia. Creo que es una buena invitación ese no temer a la luz para acercarnos en esta proximidad ya de la celebración de la Semana Santa, acercarnos a celebrar el sacramento de la confesión, del perdón de los pecados, con una profundidad especial, ¿no? En esta Pascua. Que no tengamos miedo a la luz del sacramento del perdón de los pecados, porque en él somos abrazados por esa misericordia del Señor.